Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada en alianza con nuestraamérica.tv. Hoy tengo el gusto de conversar con el ex canciller peruano Héctor Béjar sobre la crisis política que vive el Perú, cómo se puede resolver, tomando en cuenta también la geopolítica, como no, regional y global. Héctor es escritor, sociólogo y político, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la década del 70 fue guerrillero del Ejército de Liberación Nacional junto a Javier Heró. Buenas tardes, Héctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy Bueno, bien, Héctor, yo para estoy muy mí, bien. sí, para mí siempre es un honor conversar contigo, ¿no? No, Muchas no, gracias. no, no te entrevisto desde enero de 2020 a Sí, propósito de los, efectivamente. ¿no? De los ejercicios militares, estos que hicieron los ejércitos de Colombia, Estados Unidos y Brasil en la base de Tolemaida en Colombia justo antes de la pandemia, ¿no? Y parecía que era inminente La una invasión, invasión. exactamente. Yo Ujú. recuerdo que en esa época tú me dijiste que ya nosotros no éramos un patrio trasero, ¿no? En América Latina, sino éramos un territorio en disputa en ese momento muy peligroso por la coyuntura norteamericana, digamos, y lo que se jugaba en el mundo. Y yo traigo esto a colación porque en tu discurso de despedida, cuando dejaste la Cancillería, tú mencionaste el estudio de los economistas Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, que revelaron que entre 2017 y 2018 las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela fueron responsables de la muerte de unos 40.000 venezolanos, ¿no? Entonces, Exactamente. eh, Y en esta además experiencia, ¿sí? son la causa de la crisis venezolana, no el gobierno de Maduro, sino el bloqueo. Entonces, me parece muy interesante esa afirmación y yo te pregunto, en esa, en ese ajedrez que dibujas, ¿no? Identificando la causa de la crisis venezolana y ya siendo canciller, habiendo sido canciller del Perú, en tu evaluación ya más integral, ¿cuál ha sido el papel de los gobiernos peruanos en ese desastre que vive el país caribeño? Depende del momento. A partir del gobierno de Kuczynski, desde antes incluso, a Kuczynski, ya el gobierno peruano, especialmente la Cancillería, fueron piezas en el juego de los Estados Unidos, sin que esto sea cuestionado o discutido. Y el juego de los Estados Unidos siempre fue aislar, asfixiar a Venezuela. Eh, Algunas veces han usado métodos más fuertes, casi bélicos, o simplemente bélicos, sobre todo cuando actúan indirectamente a través de la frontera con Colombia, y otras veces métodos políticos, económicos, ¿no? Eso ha ido alternándose, pero en realidad el objetivo ha sido el mismo, asfixiar a Venezuela para evitar que ese tipo de régimen que ellos consideran inaceptable en la región continúe. Y por Ahora, supuesto, sí. como te repito, el gobierno peruano ha sido un juguete en este juego norteamericano, ¿no? En la región. Ahora, ese juego norteamericano comenzó a fallar, ¿no? Porque, si bien es cierto, simbólicamente fue muy importante que en tu gestión nos saliéramos del Grupo de Lima, lo anunciaste, eso fue. Incluso yo creo que debió haber una campañita previa para poder quitarle esta falsa polarización ideológica en el Grupo de Lima, porque el Grupo de Lima ya estaba totalmente inservible, ¿no? Eh, fue muy importante esto de salir del Grupo de Lima y creo que en eso no va a haber retroceso, ¿no? En este gobierno. Bueno, lo gracioso es que la verdad es que yo nunca me salí del Grupo de Lima. Ah, no. No, esa fue la noticia. Pero nosotros nunca nos salimos del Grupo de Lima. Lo que pasa es que el Grupo de Lima se había extinguido. Se había extinguido por inercia, porque a Chile ya no le interesaba. Piñera anda en sus negocios. Duque tiene problemas muy serios en Colombia. No estaba para pensar en esas cosas. Argentina ya tenía el gobierno de Fernández, que había cambiado de política, y ellos sí se retiraron explícitamente del Grupo de Lima.
Bolivia tenía el gobierno de Arce, luego del golpe de Añez, que sí estuvo en el Grupo de Lima, ya Arce tenía otra política. Y finalmente López Obrador tampoco quería saber nada con el Grupo de Lima. Entonces, era muy gracioso que la derecha me acusase de una acción que yo nunca cometí. Qué interesante que dices, porque a mí una vez un diplomático de experiencia me dijo que los espacios de integración o los espacios que se forman, nunca uno normalmente no los cierra, sino van muriendo, ¿no? Van Claro, muriendo y ahora van nos confirmas muriendo, que sí, el Grupo de Lima es un cadáver insepulto, entonces, ¿no? Y, exactamente, sí, y a propósito de eso, de algunas cosas de la Cancillería y ahora que estamos en este pedacito hablando de política exterior, trascendió cuando tú eras canciller que el embajador en Estados Unidos iba a ser Osvaldo de Rivero, una persona claro. considera de la soberanía, que es proclive a la soberanía, progresista. ¿Eso sigue en pie, sabes? Si quedó. No sé, porque ninguno de los nombramientos que yo propuse fue firmado por el presidente, hasta hoy Pero día. lo. Ah, ok, Si ok, tú ok. quieres, si tú quieres que te revele, Sí, claro que te voy a sí. dar una primicia, te voy a dar una Ya. primicia. En premio a que eres mi amigo. Embajador en los Estados Unidos, Osvaldo Rivero. Embajador en las Naciones Unidas, Manuel Rodríguez Cuadros. Embajador en Francia, Hugo Neira. Embajador en España, Rodrigo Montoya. Embajador en China, el historiador Rodríguez Pastor, que ha dedicado toda su vida a la inmigración china. Eso sí, embajador en Gran Bretaña, no me acuerdo, pero teníamos la política era que el Perú mostrase su imagen a través de sus mejores intelectuales, no de embajadores de carrera, sino de intelectuales de carrera, de gente que ha pensado sobre el Perú y sobre el mundo. Pero como te repito, no sé si el presidente habrá ya firmado estas propuestas. Supongo que no, porque no se ha anunciado nada hasta este momento y no sabemos cuál será la política o la decisión del nuevo canciller, ¿no? Lo que sí debes saber, Héctor, y que causó bastante polémica por los peruanos exteriores en Washington. Yo, cuando todo esto pasó, yo me encontraba en Washington, estaba articulando con Francesca Forsyth, Emanuel, Forsyth. de Forsyth, y que se Sí, anunció te digo rapidísimo, también, fue la primera conferencia, te ¿no? digo también, te digo también, y te voy a dar otra primicia. El embajador Forsyth estaba prácticamente nombrado por el presidente Castillo antes de que yo me hiciera cargo de la Cancillería. Ah, o sea que ahí ha habido un papel que él ha jugado de repente. Sí. Ahora Ha que, sido un papel muy importante, eso ya no lo puedo revelar, pero el papel de Forsyth ha sido muy importante, casi diríamos clave para el triunfo electoral, para que se reconozca el triunfo electoral del presidente Castillo. con razón, Pero cuando esto, yo estaba en Washington, él estaba ahí también. pero esto Justamente no cuando ha, el Departamento de Estado reconoció. claro, pero en realidad el rol del embajador Forsyth, según mi modesta opinión, no hace sino reflejar la nueva política norteamericana respecto del Perú. Me refiero a la Bueno, política de Biden, diferenciándola de la política Trump. Con Trump el Grupo de Lima existiría todavía. Con Biden se extinguió. Con, con sí, Trump, probablemente Castillo no habría sido aceptado. Con Biden ha sido aceptado. claro, ¿no? Y además este tema del fraude y todo eso, pero tú sabes que ahí trascendió también mientras yo estaba en Washington, que no les gustó nada pues a las misiones de Bolivia, de Claro, y me México lo y de dijeron además. Argentina. Me lo dijeron. Y,
Y yo les expresé y hablé personalmente con el canciller boliviano que estuvo aquí en Lima y, y con algún que otro canciller más. Has mencionado otro país. Bolivia, ¿cuál De más dijiste? Bolivia, México y Argentina. Con el mexicano, que yo había conversado largamente con el embajador Forsyth y estábamos de acuerdo en líneas generales y que yo confiaba en que, siendo yo canciller, él no iba de ninguna manera a romper la línea que ya la Cancillería peruana había establecido respecto de su política en la OEA. Sí, porque ahí lo que decían eran dos cosas, ¿no? Uno, que no los iba a acompañar en las iniciativas mexicanas, argentinas, por Sí, reformar la OEA. Y lo segundo, que ellos decían, es tan cercano a Almagro, que sí, eso es lo que son muy amigos. muy amigo de Almagro, que en cuanto a cualquier conspiración contra Castillo, no confiaban en que se pueda, digamos, alinear Ahora, a una posición, ¿no? también recuerda que Almagro reconoció, con Almagro la OEA hace dos cosas: reconoce el triunfo de Castillo y le cierra las puertas a mi amigo el almirante Montoya. Bueno, sí, eso sí fue bastante conocido. Y cuando Francesca Son Manuel le dijo, variaciones de la regístrate, política vea, internacional que uno tiene que entender, porque en estaba realidad, amarrado, digamos, ahí. según mi opinión, Almagro no era ya Almagro. Me refiero al Almagro anti-venezolano, furiosamente anti-venezolano. Era el Almagro que obedecía probablemente a nuevas orientaciones del Departamento de Estado. Pero esto es, por supuesto, es una especulación mía que no tiene ningún asidero, ¿no? No, debe ser así porque también estaban con la sangre en el ojo ahí en Estados Unidos, porque Almagro Casito interviene diciendo fraude, porque siguiendo lo de Trump, felizmente se abstuvo ahí, ¿no? Esas Sí, son las cosas que se especulaban sí, sí, sí. ahí ahora que tuve la oportunidad de estar en Washington. Dos preguntitas más en el tema de tu paso por la Cancillería, pero más de todo de la experiencia que te ha dejado este paso. ¿Cómo combinar, ¿no? ¿Cómo combinar la geopolítica de la vacuna con, creo yo, algo que tú impulsaste, ¿no? Que es ser parte de una corriente que aglutina a los países progresistas, incluso agregando temas que nos acerquen al Grupo de Puebla, por ejemplo, ¿no? Me parece que tú apostaste más en el discurso por lo segundo, y no tanto en la geopolítica de la vacuna. En todo caso, ¿bajo qué parámetros, Héctor, aceptaste la Cancillería? ¿Bajo qué parámetros? Bajo ninguno. A mí simplemente, para mi sorpresa, se me ofreció la Cancillería, se me dijo que tenía que decir sí o sí, y obviamente dije sí. Yo no conocía a Castillo, eso lo he repetido muchas veces. No conozco a ninguno de los protagonistas del gobierno actual, de antes. Ni a Cerrón tampoco. Bueno, a Cerrón más o menos, porque con Cerrón nos hemos visto durante mi vida solamente 2 veces, 10 minutos cada una. O sea que tampoco lo he visto, pero no lo conozco, ¿no? Como dirían los Claro. chinos, ¿no? Los chinos hacen esa distinción entre ver y conocer, ¿no? No es que tú conoces a una persona porque la viste, no, 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 la viste, pero no la conoces. Entonces yo efectivamente a Cerrón lo he visto un par de veces, la segunda vez precisamente en la sesión en que me dijeron para ser canciller, pero de conocerlo no, la verdad, nunca hemos conversado largamente, nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, te preguntaba lo de los parámetros porque sí sentí que tú apostaste más por lo segundo que yo decía, que era una corriente, acercarse a los países progresistas, pero ¿cómo combinar eso con la geopolítica de la vacuna? Porque ahora han salido a decir que la Cancillería no estaba preocupada por la vacuna, cosas de ese No, la tipo. Cancillería nunca dejó de trabajar. La Cancillería puede tener muchos efectos, pero la Cancillería es probablemente el sector más permanente y más, excepto las Fuerzas Armadas, el más disciplinado del Estado peruano. O sea, la Cancillería tiene un equipo especializado en la vacuna.
que ha estado trabajando con Alan Wagner y que nunca dejó de trabajar, independientemente de quién sea el canciller. Eso ha continuado. Al contrario, la política de acercamiento a los otros países tiene sentido con la vacuna, porque primero, los países limítrofes, con Brasil está fabricando vacunas. Y con Brasil, con el canciller de Brasil, ya habíamos conversado para que el Perú, para que científicos peruanos visiten el Brasil y a partir de septiembre conozcan cómo es el procedimiento para la fabricación de vacunas. En la probable, porque esto de la vacuna, esto de la plaga va a continuar, en la probable posibilidad de que el Perú pueda fortalecer sus mecanismos científicos para la producción de vacunas en el Perú. Una cosa. Dos, la relación con Argentina a través de UNASUR es fundamental porque Argentina también está produciendo vacunas. Y Alberto Fernández le prometió y que estaba muy entusiasta y muy alegre con la elección de Castillo, lo veía con muchísima simpatía. Le dijo, mira, yo de vacunas sé ahora un montón, todo lo que tú quieras. Nosotros te ayudamos con todo lo que tú quieras en vacunas. Entonces, muy importante la relación con Argentina y Argentina quiere impulsar UNASUR. Entonces, era prácticamente una alianza con Argentina para el fortalecimiento de UNASUR. Y entonces la política de la Cancillería iba a ser Comunidad Andina de Naciones en el ámbito más pequeño, UNASUR en Sudamérica y la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe para impulsar nuestra relación con México, que es otro fuerte aliado en vacunas. Y yo conversé personalmente con el canciller mexicano. Pero aparte de eso, teníamos conversaciones con la embajadora norteamericana que me reiteró además su absoluta simpatía por Pedro Castillo. Tuvimos una larga sesión con todo el equipo de la embajada norteamericana. Recuerda que los norteamericanos regalaron, para empezar, no sé qué cantidad de vacunas. 2 millones de vacunas Pfizer. 2 millones, ¿no es cierto? Y con el Reino Unido, porque el Reino Unido tiene 3 veces más vacunas de las que necesita. Entonces nuestra gestión iba a ser, pero eso ya no se pudo, supongo que lo hará el actual canciller, les íbamos a rogar a los ingleses que por favor apresuren el envío de la AstraZeneca, que es la vacuna inglesa, al Perú. Entonces todo eso se estaba haciendo, no de ninguna manera se ha descuidado, porque además efectivamente Pedro Castillo estaba muy preocupado y nos insistía tanto al ministro de Salud como a mí que nos ocupáramos fundamentalmente de las vacunas, cosa que hicimos, por supuesto. Por eso es que en septiembre el Perú tiene compradas más de 70 millones de vacunas, ¿eh? Además de la población peruana. O sea, nosotros hemos comprado, pero eso no lo ha hecho el gobierno de Castillo, eso lo ha hecho el gobierno de Sagasti. Y la gestión de Sagasti ha continuado. El problema que ha habido es que, y eso ya no es culpa del Perú ni de nadie, sino es que las fábricas no tienen la capacidad suficiente como para responder a la enorme demanda de los países, especialmente los países ricos que están comprando más vacunas que las necesarias. ¿Por qué? Porque ellos prevén una sucesión de variaciones del virus. Claro. Y además bueno, esperemos que el canciller Maurtua... No, sí, pero esperemos que el canciller Maurtua siga con esta línea de combinar la geopolítica. Pero no solo la geopolítica de la vacuna, sino la integración, digamos, con los países progresistas. Maurtua es un diplomático profesional.
no es un diplomático político. Como diplomático profesional, Maurtua hará la política que le indiquen. El problema no es Maurtua. El problema es si va a haber alguien que realmente dirija esa política. Y yo ahí tengo profundos temores. Yo simpatizo mucho con Pedro Castillo. Lo apoyaré siempre. Pase lo que pase, lo apoyaré. Creo que su presencia es un cambio histórico para el Perú. Pero la verdad es la verdad, o sea, tenemos que aceptarla. El profesor Pedro Castillo, uno, no tiene el tema internacional en su agenda en este momento como prioritario, porque además hay que entender que el acoso de la llamada oposición, que en realidad no es oposición, sino es obstrucción, lo tiene ahí en Palacio, uno. Y dos, su formación de profesor rural tampoco es muy sofisticada como para entender la complejidad de los problemas internacionales y su historia ahora, ¿no? Bueno, ya que ¿Ves? tocas ese tema, entonces me preocupa, sí, deberías tú estar ahí asesorándolo en la política exterior, pero ya entramos pues al tema nacional, dejemos un ratito lo internacional, Sí. y entonces, bajo esa misma lógica, yo te pregunto, a mí me sorprendió mucho, yo no estaba en el Perú, pero escuché el mensaje de 28 de julio, me encantó el mensaje de 28 de julio del presidente Castillo porque se alineaba la correlación de fuerza que había en esta paradoja de un triunfo histórico, Sí. pero una correlación de fuerzas adversa, ¿no? Donde, digamos, por ejemplo, el tema de la Constitución se encauzaba en el discurso del 28 de julio de una manera interesante. Yo creo que hasta descolocó a la ultraderecha, pero Sí, claro. inmediatamente cambia de orientación que se nota con el gabinete Bellido y es una orientación de choque, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿por qué la táctica de choque de inicio, ¿no? Y bueno, aunque me parece que ahora está cambiando la orientación un poco, de hecho te voy a preguntar en un ratito sobre lo que ha dicho ahí hoy día, pero ¿por qué esa orientación de choque que contradecía el 28 de julio? Yo diría incluso, yo me hago más preguntas que la tuya. También me hago tu pregunta y no tengo la respuesta. Porque no conozco a Castillo, insisto, yo con Castillo he conversado solamente 3 veces ahora cuando he sido ministro, y muy brevemente. Y además yo creo que la situación actual en la situación actual, para un gobierno como el de Castillo, que además es una alianza, no nos olvidemos que es una alianza de Juntos por el Perú, con Frente Amplio, con el Movimiento Humanista, con Perú Libre, ¿no? Más algunas personas allí que supongo que será también otro tipo de alianzas más bien personales del presidente. Con un gobierno así constituye una manera que yo en realidad no estoy de acuerdo, yo lo hubiera hecho de otra forma, pero yo digo, bueno, ¿por qué tengo que exigirle yo al profesor Castillo que haga las cosas como yo quiero? ¿Qué habría hecho yo? Lo que habría hecho es una selección de los mejores profesores de las universidades de provincias. Habría puesto un gabinete casi totalmente provinciano, de la izquierda provinciana. Yo estoy convencido, porque he visitado universidades, que en las universidades de Trujillo, de Cusco, de Ayacucho, otras, hay gente de primer nivel que siempre ha sido despreciada, ignorada, y la incorporación de ellos hubiera sido un paso adelante tremendo que además habría consonado con el triunfo de Castillo, pero no pasó. En vez de eso, tenemos lo que tenemos, es decir, una alianza de fuerzas de izquierda, que eso todos son mis amigos. Hay elementos de primera, como por ejemplo el ministro de Salud, yo creo que es un hombre muy respetable, un médico de primera calidad.
pero no es lo que el pueblo esperaba. No es lo que el pueblo esperaba. Entonces, si no logras eso, cuando tú hablas de gabinete de choque, posiblemente te refieres a quién, a Bellido. Me refiero a Bellido, me refiero que de frente con declaraciones de la Asamblea Constituyente que se salían del marco. Sí, bueno, de lo, claro, ahí hay un tema que también yo siempre he dicho, el asunto no es un congreso constituyente, porque si tú haces un congreso constituyente, lo más probable es que sea un constituyente de derecha y te va a salir una constitución peor que la del 93. Entonces, mejor quédate con la del 93, ¿no es cierto? Mejor hablemos de un proceso constituyente, lo cual claro, significa que empiezas a discutir temas constitucionales desde la base, a partir de los intereses de la gente, en un proceso que puede durar 3, 4, 5 años. Probablemente al quinto año ya tendrás una asamblea que refleje efectivamente lo que el país necesita. muy interesante eso Pero que dice. claro, pero Es claro, a la chilena. más o menos a la chilena, sí, claro. Porque los Claro, chilenos han discutido la constitución en las comunas. por supuesto. Y además cuando se convierte ya en una necesidad de las personas, es ahí Exactamente, donde estamos. exactamente, Yo sí. coincido Pero contigo, como tú pero sabes, esto de la constitución es pues una especie de repetición de cierta izquierda de hace muchos años, ¿no? Yo eso nunca realmente lo entendí bien, pero por supuesto, yo digo, claro. Ahora, también es legítimo hacerse la otra pregunta. ¿Y por qué no? Pues una constitución nueva, ¿no es cierto? ¿Cuál es el claro que problema? sí, no, claro que sí. Bueno, El tema es hacer de eso la táctica del momento claro, sí, cuando sí. Sobre tienes que todo, cuidar, ¿no? sobre todo, El fíjate, triunfo porque la constitución del 95, ¿no? Del del 93. 93. El 93 es una constitución ya atrasada, pues totalmente obsoleta, porque desde el punto de vista de los derechos, porque desde mi punto de vista, una constitución debería ser una relación de derechos que se acepta que los ciudadanos y las ciudadanas peruanas tienen. Pero la ampliación de derechos de las Naciones Unidas es posterior al 93, va del 90 al 2000. Entonces, por eso es que hay una cantidad de derechos que la Constitución del 93 no recoge, con lo cual los ciudadanos peruanos son una especie de gente, semi-ciudadanos, como decía Ramiro Prialé, semi-ciudadanos. ¿Por qué? Porque tienen la mitad de derechos que deberían tener. Entonces, eso Claro. sí hay necesidad de renovarlo, ¿no? Y también la Es un estructura tema, del Estado, el papel del claro. BCR, cambiar ese nefasto Exactamente, artículo claro. 84 que Ahora, dice que no claro, puede yo financiar. reconozco que estos temas no están en el día a día de la gente. En el día a Ah, día de la sí, gente está definitivamente. la pandemia, el trabajo, la comida. Así es. Héctor, y justamente ahí yo te quiero preguntar, bueno, respecto de la orientación del gobierno, ahora me sorprende porque estamos grabando precisamente el día del voto de confianza del gabinete. No sé si tú has visto, He pero visto, no ha mencionado Bellido la Constitución en absoluto. para No ha nada. dicho nada, ni un párrafo dedicado a la conquista de la nueva Constitución. ¿Cómo reaccionará Cerrón? No sé. No ha señalado la ruta para acumular fuerzas para alcanzar la nueva Constitución. Simplemente desapareció el tema. No expuso también la nueva política económica de cambio que financiará las medidas, ¿no? Y parecía un collage de propuestas, ¿no? Que es probable que han sido formuladas por cada ministro. Me dio esa impresión, sin que no están integradas en una lógica Han de sumado, cambio. es una lectura de un texto burocrático de siempre. Es decir, es una sucesión de los informes que cada ministerio le ha enviado probablemente, ¿no? Es una suma de eso. Entonces, Sí, un enfoque nuevo, extraño. se extraña un enfoque nuevo, real, y además se repite una serie de errores, ¿no? Como que aquello de que tenemos de pobreza extrema 5%, por favor, esa es una mentira. Eso es la elaboración
del cambio que han hecho en los indicadores del INEI desde la época de Alan García, Claro. para mostrar que tenemos una pobreza menor que la real. Porque y luego si de la tú haces pandemia basta una salir a la pobreza calle, ¿no? multidimensional, por supuesto que es mucho mayor la pobreza extrema que 5%. Claro. Sí, Se ha referido Héctor, a la pobreza monetaria. claro, efectivamente, ¿no? Ahí Y hay y bastante que cuando te hablan del 75% de informalidad, por favor, 75% de gente que no tiene derechos. Hay que hablar de otra forma a la gente, porque si sigues hablando en el lenguaje burocrático, que es un lenguaje de medias palabras y de eufemismos, lo único que vas a hacer es hollantizarte, humanizarte. No humanizarte, humanizarte. Y mira qué interesante, porque esto sí me permite preguntarte, ya para Sí. ir cerrando, dos preguntas más. La primera, que tiene que ver con lo que has dicho, yo te quiero preguntar, en tu experiencia, ya que estás hablando de esto, es cómo salimos de esta crisis política, o sea, ¿qué se viene? ¿Tiene visos de resolverse la crisis política que vive el país? ¿Con qué se puede resolver? Bueno, la salida está en incorporar a todos a la lucha contra la pandemia y a la lucha por la comida de la gente. Eh, ¿Por qué por qué no se enseña a vacunar a los jóvenes? Al ejército. Bueno, me van a decir, bueno, también quieres que el ejército, ya, olvidémonos del ejército. ¿Por qué no movilizas nuevamente a las promotoras de salud? ¿Por qué no formas miles de promotores de salud? Ya tenemos 2 años, suficiente. En 2 años ya puedes educar gente en medicina primaria. Ya pasaron 2 años. Educa a la gente, educa al pueblo en atención inmediata para que la gente pueda tener médico, elementos, por lo menos elementos de medicina a 100 metros, a 200 metros, con gente entrenada, a todos los chicos de las escuelas, a todos los jóvenes. Los Y en puedes términos, educar. de crisis política, Héctor, o esa es la crisis sanitaria, pero en términos de crisis política, Claro, pero ¿cómo de salir? ahí saltas a la crisis política, porque cuando tú hagas eso vas a tener el respaldo de la gente. Y si tú haces lo mismo con las señoras que tienen ahí que están cocinando con leña en los cerros, ¿no es cierto? Las auxilias. Las Eso horas. sí, algo eso ha dicho ahora Leído. Bellido, ¿no es cierto? No entendí muy bien, pero parece que sí, me parece muy bien. Entonces, si tú unes a las mujeres, si movilizas a las mujeres contra la carestía y contra el hambre, el Estado peruano tiene en este momento suficiente dinero para eso. Excelente. Los chinos acaban de darle, ¿cuánto? 3.000, casi 1.500 millones de soles, ¿no es cierto? La empresa de las bambas, al gobierno, pago de impuestos o algo parecido. Inviértelo, pues, haz un mineroducto. Bueno, eso es clave para resolver el conflicto que está ahí. Y resuelves el conflicto de las bambas, porque si no, a 15 días más, nuevamente, y con todo derecho, la gente va a volver a bloquear esa carretera. Entonces Claro que tienes que sí. hacer acciones inmediatas, déjate de discursos, cosas que son inútiles. Bueno, yo tengo una manía por la criticonería, pero entonces tengo que aguantarme a mí mismo. Medidas marca Pero Castillo. Tiene que haber medidas marca Castillo, porque exactamente a eso me refiero. ahorita A no hay, eso me hay refiero. como que Y continuando lo de eso lo estas. puedes hacer, pero tiene que ser medidas que la gente vea que no son demagogia, como aquello de que no voy a Palacio, no voy a Palacio y me voy a un centro de convenciones que cuesta 1 millonada por hora, ¿no es Claro, cierto? claro, Entonces, claro, no, claro. pues, No, dejémonos de estas cosas. y además de nuestro lado también,
creo que la articulación, la unidad de todas las fuerzas progresistas creo que es fundamental en este momento, Es ¿no? fundamental, Porque pero tenemos... yo siempre les digo a mis compañeros de izquierda, una unidad abierta. Déjense de... Ya está, cada quien está organizando su partido de nuevo. Están recogiendo firmas para cada quien su partido. Van a sacar 1% en las próximas elecciones, ¿eh? Si siguen así. Lo que tiene que en haber es las, una unidad en las abierta, locales, claro, en las municipales y las próximas regionales. presidenciales. Entonces, hay que hacer una unidad abierta en función de las necesidades de la gente. ¿Qué cosa es lo que quiere la gente? Que la vacunen, y quieren atención primaria de salud. La atención primaria de salud puede organizarse sin necesidad de medicina profesional. Puedes entrenar gente para eso. Igual comida. Tienes que dotar a todos los barrios de comida, cocinas populares. ¿Eso Así es. cómo no se va a poder hacer en el Perú? Claro que se puede hacer. Con dinero de los chinos, que ahora tienen un montón de plata y que están bastante enojados con el Perú por toda la campaña que ha habido contra China, Por la vacuna, sí. al extremo que hay gente que no quiere la Sinopharm, Vacunarse. Sí. ¿no es cierto? Héctor, Sí, tenemos que cerrar la entrevista, nos hemos pasado, pero la última muchas gracias. pregunta sí que yo Sí. quisiera hacerte es, a propósito, después de este psicosocial que se creó, de esta fake news que terminó en que no te respalde el gobierno y te pidan tu renuncia, lo cual nos afectó a muchas personas que Bueno, además me hicieron un bien. consideramos que un Yo bien les para ti, pero agradezco. digamos para el país no. Pero tú Sí, has recibido una gran cantidad de respaldo de esto, miles, miles, sobre miles. todo de gente joven. Has Sí. recibido, yo estuve ahí con los PECs de los peruanos en el exterior, los PECs de Washington, que Ujú. hicieron una carta que fue respaldada Sí, por aproximadamente más de 70 colectivos de peruanos de sí. todo el mundo que viven fuera. Entonces yo te quiero preguntar, con todo este respaldo, Héctor, sobre todo de gente joven, ¿has pensado en armar un movimiento hacia adelante al estilo de Bernie Sanders? He pensado, pero no sé si quizá al estilo de Bernie Sanders, lo que no quiero es armar un movimiento más. Yo lo que quiero es fortalecer un movimiento. Si mi ejemplo, lo poco que hago sirve para fortalecer a la izquierda, encantado. No quiero hacer una cosa mía, porque creo que esa es la gran manía de los peruanos, nuestro gran defecto. Entonces, ya, conversemos con los líderes de la izquierda, de todas las izquierdas, y hagamos una cosa grande. Ya estamos en el poder. Eso es yo me acuerdo mucho de un amigo sueco que tenía cuando yo, en la época de Velasco, que me decía eso. Ya estás en el poder. Date cuenta, ¿no es cierto? Claro, 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 Ahora, claro. ahora Es está verdad. pasando eso, ya tienes un presidente, compadre, ya estás en el poder, compórtate así. No estés con que todavía pienso en hacer mi partidito para las próximas elecciones, a ver si gana una curul, ya pues, ya Sí, olvídate de esas cosas, ¿no? tienes razón. Bueno, Héctor, ya llegamos al fin. Yo quiero terminar diciendo que te expreso toda mi solidaridad y Muchísimas gracias. mi Gracias. admiración personal por toda tu trayectoria como guerrillero en tu juventud, que esa es otra ética, pues te han llamado de todo. Es una ética Claro. totalmente distinta a cualquier grupo extremista, no tiene nada que ver, ¿no? Con tu experiencia, tu valía y tu trayectoria. Así que, Héctor, un abrazo y Muchas esperemos gracias, conversar. Carlos. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo y bueno, todos formamos parte de un mismo movimiento destinado a ganar. Esa es la Así otra es. cosa, estamos ganando, Sí, eso no hay que incluidas olvidarse. nuestras derrotas, que me voten a mí, que me saquen de la Cancillería, pero seguimos ganando. Seguimos Eso es ahí. Así es, evidente, Héctor. eso es evidente. Nos quedamos Muchas con gracias, eso último. Te muchas gracias. agradecemos y seguiremos conversando. Amigos, muchas gracias amigas, también muchas gracias por acompañarnos y con nosotros será hasta otra oportunidad. Les invito a mirar esa entrevista en la página web de Otra Mirada, en las redes de NTV también
y mucho más contenido e información que está disponible ahí. Muchas gracias.